La Suprema Corte mantiene el suspenso sobre la disponibilidad total de la píldora abortiva. Autoridades investigan las causas del colapso de un estacionamiento en Manhattan que causó la muerte de una persona. Y el día previo a la macrosimulacro en la Ciudad de México, un sismo alerta a sus habitantes. Todo ese tiempo publicando en Facebook pudo haberle hecho ganar dinero. Le diremos por qué. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Se mantiene el suspenso. La Corte Suprema mantuvo por unos días la suspensión provisional que permite que los médicos puedan recetar la píldora abortiva mifepristona. La decisión se aplazó hasta el viernes. Alfredo Miranda explica la importancia de esta decisión. La Corte Suprema está evaluando una solicitud de emergencia de la administración Biden para que se mantenga la aprobación de la pastilla abortiva mifepristona por parte de la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, después de que un tribunal de apelaciones dijera que impondría limitaciones al medicamento. Es una pregunta de si aquellos con posiciones políticas extremas pueden o no eliminar una droga que ha sido legal en los Estados Unidos durante más de 20 años. Es segura, es eficaz, y si pueden sacar estos medicamentos de los estantes, ¿qué sigue? La disputa comenzó en Texas en noviembre cuando un grupo de organizaciones médicas antiaborto demandara a la FDA por supuestamente no haber seguido protocolos cuando aprobó la pastilla el año 2000. El juez Matthew Kacsmaryk, designado por Trump y opositor del aborto, falló contra la FDA invalidando la aprobación de la pastilla. La Corte Suprema debería revertir esta decisión errónea, claramente equivocada, que antepone la ideología personal de los jueces a la seguridad y eficacia de un medicamento que se ha usado durante 20 años. Para muchos, después de la decisión de la Corte Suprema sobre Roe versus Wade el verano pasado, el acceso a los derechos reproductivos continúa bajo ataque. Estos republicanos de extrema derecha continúan su cruzada de eliminar los derechos reproductivos que aún tienen las mujeres. La decisión de tener una familia y cuándo hacerlo es personal. No debería ser una decisión de jueces, políticos o el gobierno. Eso es lo que la vasta mayoría de estadounidenses quiere. La Corte Suprema debió llegar a una decisión esta medianoche. Sin embargo, estableció un nuevo límite hasta el viernes a la misma hora y extendió temporalmente el acceso a la píldora abortiva. La incertidumbre sobre el futuro de la mifepristona continuará al menos por 2 días más. Si la Corte Suprema confirma la decisión de la instancia inferior, privará a millones de mujeres de un fármaco seguro y eficaz, contrario a lo que pretendía la ley. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y mire, por otro lado, 1 de cada 3 habitantes de Estados Unidos dicen respira aire contaminado. Esto según un nuevo estudio que destaca, además, que existen diferencias significativas en la calidad del aire que respiran las personas blancas y quienes pertenecen a minorías raciales. Pero hay estados más contaminados que otros. Wendy Castillo nos dice cuáles son. Adelante, Wendy. Palmira, buenas tardes. California está entre los estados con más contaminación del aire, a pesar que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en protección medioambiental. California y otros estados del oeste del país padecen cada vez más los efectos negativos de la contaminación, trayendo consigo riesgos a la salud que van desde alergias hasta la muerte, según el informe que la Asociación Americana del Pulmón publicó el miércoles. El riesgo de un derrame cerebral, riesgo de ataque al corazón, riesgo de un parto prematuro de embarazo y riesgo también de lo que es cáncer del pulmón a largo término y obviamente la muerte. Las ciudades con mayor contaminación por partículas en California son Bakersfield, Fresno, Madera, entre otras. La contaminación por partículas se refiere a una mezcla de contaminantes diminutos procedentes de fuentes como fábricas, centrales eléctricas, vehículos, incendios forestales y chimeneas. Los Ángeles ocupa el primer lugar en contaminación por ozono, el mismo puesto que ha ocupado todos los años, menos 1 en los 24 años de historia del informe. Urgimos al presidente Biden y a su gabinete que ponga más estrictas los límites de las partículas y también ayuden a limpiar más lo que es el aire que respiramos cuando se trata del ozono o el smog.
Esto va a ayudar a que nuestras comunidades respiren aire limpio. El Estado del Aire en su edición 2023 calcula que el 36% de la población de Estados Unidos, es decir, cerca de 120 millones, viven con niveles poco saludables. 64 millones de estas personas, o 54%, son personas de color, o sea, como nuestra comunidad latina. El presidente Joe Biden, con la ley de reducción de la inflación, reservó $369 mil millones para hacer frente al cambio climático y reducir las emisiones. La buena noticia es que la contaminación por ozono ha mejorado en general en todo el país, y esto gracias en parte a la ley de aire limpio, afirman los autores del estudio. Palmira. Bueno, por lo menos. Muchísimas gracias, Wendy. Mire, le cuento que arrestaron ya y acusaron a 2 adolescentes supuestamente implicados en el tiroteo del fin de semana durante una fiesta de 16 años en Dadeville, Alabama. Los detuvieron el martes por la noche por asesinato imprudente. Se trata de Travis McCulloch, de 16 años, y Tyrek McCulloch, de 17 años. Presuntamente asesinaron a 4 jóvenes, todos ellos menores de 24 años, y en el ataque otras 32 personas resultaron heridas. Incluso el hermano de la cumpleañera fue una de las personas que perdieron la vida en los hechos. Y también el estacionamiento colapsado este martes en Manhattan acumulaba decenas de violaciones de seguridad. Las autoridades revelaron que el edificio, construido hace 98 años, tenía algunas grietas, pero aún no determinan las causas del derrumbe. Sin embargo, tenía 64 violaciones de seguridad, de las que no hay evidencia de que se haya subsanado con el tiempo. Hay una persona muerta por este colapso y 4 más están en estado de gravedad. Y al sur de la Florida sigue sufriendo una crisis por la escasez de gasolina. El clima severo con lluvias inéditas en ese estado interrumpió literalmente el suministro normal del combustible. Freddy Machado desde Miami nos explica cuántos condados están afectados y qué hacen las autoridades para manejar la situación. En este momento, Miami-Dade está recibiendo gasolina y no anticipamos más escasez de gasolina. A medida que las estaciones reciben suministros nuevos de combustible, les pedimos, cuando muchos residentes llegan a las bombas, corremos el riesgo de crear una escasez artificial. Y es que así amanecieron las pocas estaciones en las que tenían combustible o a donde comenzaron a llegar los camiones para abastecer los surtidores. En la planta de llenado trabajan a toda capacidad para despachar el mayor número de camiones cisterna, muchos de los cuales cuentan con escolta de la patrulla de carreteras para asegurar que lleguen a su destino lo más pronto posible. Entre los conductores reina la frustración y los rumores aumentan la angustia. Yo más o menos he ido resolviendo todos los días, pero bueno, sé que hay dificultades por lo menos para la gasolina. Yo vivo aquí en este mismo vecindario, pero en Hialeah no hay. Todos Hialeah no hay. Por Puerto Fort Lauderdale también ellos están, figúrese, es un desastre por todos los lados. La falta de combustible está impactando negocios y la productividad en general. Los organismos reguladores advirtieron sobre sanciones a la especulación de precios por ser ilegal bajo un estado de emergencia. Las autoridades informaron que varias bombas de combustible resultaron dañadas por espacio de 36 horas por las inundaciones, haciendo que los 1.200 camiones cisterna que normalmente transportan combustible se detuvieran. Sin embargo, muchos no justifican lo sucedido. Yo no creo que la causa sea para tanto. Un poco de agua, o sea que han llegado ciclones y nunca se ha acabado la gasolina 2 o 3 días nada más. ¿Por qué ahora? Nunca había pasado ni cuando huracanes ni nada, no sé qué es lo que pasó con las inundaciones, pero de verdad que estuvo bien crítico el problema pero ya se está resolviendo. Desde Tampa al oeste de la Florida y de Orlando al centro, seguirán apoyando las operaciones de reabastecimiento hacia el suroeste del estado, situación que ya cumple 4 días. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Bueno, y por otro lado le cuento que en Texas familias hispanas perdieron sus pertenencias y recuerdos de décadas luego de que un almacén fuera consumido por un incendio. Se investiga si fue accidental o fue intencional. Connie Flores nos explica. Al menos 10 vehículos recreativos, 6 embarcaciones, coches clásicos y algunos equipos de construcción se perdieron en el terrible incendio en un almacén en el norte de Houston. Las pérdidas son millonarias. Sin embargo, para la señora Belinda, el auto clásico que tenía ahí no tiene precio. Lo que perdí yo era la RV y la troca que era de mi papá, que era 55 Ford, y todo está ya. No hay nada.
no quedó nada. A pesar de que la señora Belinda señaló tener aseguranza en sus pertenencias, dijo que sus lágrimas rodaron al ver los recuerdos de su padre que guardaba desde hace años, hechos cenizas. La RV pues pagamos 18,000, 18,000. Y la troca pues no tiene pues valor, es mucho más porque era de mi papá que ya no vive y eso es mucho más. Ese no se puede poner valor. Los bomberos informaron que las llamas fueron provocadas por unas velas que un trabajador encendió, pues en el lugar ubicado en el 11.539 del North Houston no tenía luz eléctrica. Había unas personas con velas que comenzó todo, pero él no sabe todo, él no sabe eso todavía. Las autoridades pudieron confirmar que las pérdidas materiales son de alto valor adquisitivo, sin embargo, no hubo pérdidas humanas que lamentar, mientras que las autoridades correspondientes aún continúan con la investigación. Reportó desde el norte de Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Gracias, Connie. Tenemos más información después de la pausa. La Ciudad de México vive un día de sobresaltos y simulacros de sismo. Los acusados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio. Además, a algunas personas Facebook les debe dinero, le diremos por qué. Gracias por continuar informándose con nosotros en esta tarde. Mire, este miércoles la Ciudad de México realizó un simulacro de terremoto. Fue para muchos capitalinos un recordatorio de tragedias pasadas y de la necesidad de estar siempre alertas. Arturo Vega nos cuenta cómo transcurrió todo. A causa de un hipotético terremoto de 7.5 grados con epicentro en los límites de Puebla y Veracruz, se activó la alerta sísmica. De esta manera dio inicio el primer simulacro nacional. En punto de las 11 de la mañana, cientos de personas participaron en este ejercicio de emergencia en la Ciudad de México, que busca prevenir escenarios trágicos y sensibilizar a la población para una reacción inmediata en hechos reales. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano precisa que se activaron 13.772 altavoces, lo que representó el 99.2% de efectividad. Estados como Morelos, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Estado de México participaron en el evento. Cuando nosotros éramos pequeños nos decían no te muevas, busca el marco de la puerta, ahí te quedas paradito, empiezas a rezar y ya. Y después del 85 pues todo ha cambiado. María Elena es organillera y usuaria de silla de ruedas. Para ella estos simulacros son importantes, pero faltan protocolos para atender a personas con discapacidad. El tiempo es factor porque tengo que buscar quién me apoye con la silla, quién me apoye a abrir la puerta. Para la gente resulta ser una extraña coincidencia que en cada simulacro o día 19 tiemble. De alguna u otra forma nos predisponemos y al ser nosotros energía, pues esa energía también la transmitimos para que sucedan cosas así que parecen extraordinarias. Por primera vez, la alerta sísmica sonó en 147 unidades habitacionales, en donde viven cerca de 450,000 personas. Además, 100 altavoces se escucharon en la central de abastos. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Bueno, y anoche tuvieron un sismo de 5.5 que no se activó la alarma sísmica por no haber llegado hasta los 7 grados. Nos vamos a otra cosa, porque le cuento que el equipo médico que cuidó a Diego Armando Maradona hasta su muerte recibió una mala noticia. Un tribunal rechazó sobreseer los cargos de homicidio simple y ahora tendrán que ser sometidos a un juicio. Las 8 personas, entre médicos, enfermeros, un neurocirujano, incluso la psiquiatra, están acusados de homicidio simple con dolo eventual, que lleva una pena de 8 a 25 años de prisión. Maradona falleció el 25 de noviembre del 2020 a los 60 años. Continuamos con más después de la pausa. Un asesino huyó, pero la justicia lo alcanzó en Colombia. Y puede ser que todo el tiempo que pasa en Facebook le haya hecho ganar dinero. ¿Quién sabe? Quédese con nosotros y le digo. Y vamos a conocer unas hermosas artesanías salvadoreñas. Lo invito.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, el cruel asesinato de una joven en Perú desató la cacería internacional del presunto responsable. Finalmente, este fue capturado en Colombia, desde donde será extraditado para enfrentar la justicia, como nos cuenta Carolina Gómez. Ella es Catherine Gómez, una joven peruana de 18 años que tuvo la mala suerte de relacionarse con Sergio Tarache Parra, de 19 años y de nacionalidad venezolana, a quien había conocido tan solo 10 días atrás y con quien no quiso entablar una relación, lo que le habría costado la vida. La muerte de mi niña no se puede quedar impune. Tiene que pagar día con día preso en el Perú por el daño causado, porque no solamente fue atroz el atentado contra mi hija, ese hombre ha dejado un dolor muy inmenso en la familia. Y es que este hombre es señalado por las autoridades peruanas de haber ido a una estación de gasolina de Lima, comprar una bolsa con combustible y prenderle fuego a Catherine, que con quemaduras en el 60% de su cuerpo murió en un hospital. Ya la jueza en el Perú le ha determinado 9 meses de prisión preventiva, es decir, él llega y va a la cárcel. Y tiene 35 años, cadena perpetua. Tarache escapó a Colombia pensando que su feminicidio quedaría impune, pero el trabajo conjunto entre la policía de Colombia y la de Perú generó su captura en un barrio popular de Bogotá. Al hacer el requerimiento, esta persona se identifica con otro nombre y en un proceso de verificación dactiloscópica logramos la identificación plena. Según la Cancillería colombiana, la forma más rápida de que este hombre comparezca ante la justicia del vecino país es por medio de la extradición, que se estaría dando en los próximos días. Pero a pesar de eso, muchos en la hermana nación critican el hecho de que no hubiera sido una expulsión, que se habría realizado en menos de 24 horas y no una extradición que puede tardar hasta un año. Muchos critican al presidente Petro, dicen que utiliza esto como una estrategia política para ahondar aún más en las malas relaciones que tiene con la presidenta del Perú. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. ¡Qué barbaridad! Mire, si usted es usuario de Facebook, podría recibir una compensación monetaria. La compañía enfrenta una demanda colectiva por compartir datos de sus usuarios sin consentimiento durante las campañas presidenciales de Donald Trump y de Ted Cruz en el 2016. Meta llegó a un acuerdo de $725 millones, por lo que las personas que hayan usado Facebook en Estados Unidos durante los últimos 16 años podrían calificar para recibir parte de esa compensación. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues visite la página que le voy a decir, o más bien la que tiene usted ahí en pantalla, que es facebookuserprivacysettlement.com. Y mire, las manos latinas producen obras de arte de todo tipo, con una habilidad verdaderamente increíble. Y ese es el caso de un creador en El Salvador. Iván Manzano nos muestra cómo lo bueno a veces viene en envases pequeños. Ocupando materiales reciclables, Evelyn Barraza elabora muebles miniatura en su casa taller en Santa Tecla, El Salvador. Reciclamos cartón, ¿verdad? Reciclamos tanto cartón liso, cartón corrugado, de los cereales, de las cajas de empaque, de lo que sea. Literalmente, Evelyn puede convertir una corbata de seda en un lujoso mueble de sala a escala. Porque un sillón de seda se ve lindísimo, pero si usted va a comprar en un lugar una tela es cara, pues. En cambio, esto le damos otro uso. De forma artesanal, esta ingeniosa salvadoreña corta trazos de tela, moldea papel y cartón y trabaja y pinta la madera para conseguir comedores, mesas de patio o camas joyero, que son exhibidas como piezas de colección en varios países. El Salvador, Guatemala, ¿verdad? Costa Rica. Y Texas, ¿verdad? En Estados Unidos, en Texas, en California, mandamos un para Australia, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, tenemos una ecuatoriana que ella le lleva a su familia cada vez que viaja, entonces hasta Ecuador ha viajado también. Fue después de un accidente de tránsito y 7 cirugías cuando Evelyn utilizó como terapia este gran arte en pequeño. Sí, pasé un proceso bien lento de recuperación. Todavía tengo estragos, ¿verdad? Yo tengo fibromialgia, efecto de todos esos. Entonces yo a veces sufro crisis de dolor que no me levantan de la cama. Entonces, pero lo que me levanta es este tipo de cosas. Superar una crisis con arte es una meta que no solo Evelyn puede conseguir, por eso lo quiere compartir. Me encantaría armar un taller para que la gente aprenda. Eso me encantaría.
Compartir conocimientos más que una regla entre artesanos se convierte en un propósito personal para Evelyn Barraza, quien logró salir de una crisis de salud gracias a sus muebles miniatura. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias Estrella TV. Qué maravilla de cositas, ¿verdad? Bueno, más información después de la pausa. Le presentaremos a un joven que lleva el concepto de deporte extremo literalmente a las alturas. Y nos vamos a despedir con estas imágenes de un ciclista profesional de BMX que llevó sus grandes habilidades y trucos hasta los cielos. Chris Kane se subió a un globo aerostático con un skate park flotante a 2,000 pies de altura y comenzó a realizar sus arriesgados trucos como si nada. Este reconocido ciclista le tiene miedo a la altura. Imagínense si no le tuviera miedo. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.